she stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Muy buenas, José María. Buenos ¿Qué días, tal? Jessica. ¿Cuánto tiempo hace que se abrió este hotel? Este hotel se abrió en el año 79 y por tanto ya estamos hablando de 32 años de esta apertura. ¿Y por qué tu padre, de origen vasco, decidió invertir aquí? ¿Y cuánto invirtió, si te acuerdas? Pues era la construcción y desde el año 70 ya construía la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues, edificios de viviendas. En el año 35 se puso de acuerdo con el conde de la Vega Grande y finalizó el Jumbo Centrum. Ajá. Y como compensación le dio una serie de terrenos, entre los cuales estaba este terreno de San Agustín, y decidió construir ese hotel, el Gloria Plaza San Agustín. Y ahí empezó una nueva andadura ya dentro de la hostelería. Bueno, somos una empresa con 4 centros de trabajo, 4 hoteles, con unos 650 trabajadores previos a la pandemia. Probablemente ahora, post pandemia, nos quedaremos con 500 trabajadores y esperando retomar la actividad para poder volver a generar el empleo que tuvimos en el pasado. Seguramente como empresario no es la primera crisis que vives, pero es la peor. Es la segunda que vivimos los hermanos, porque mi padre se jubiló en el 2008 y nos hicimos cargo justo de la empresa en 2009, en la anterior crisis económica. Pero desde luego esta es la segunda y es la peor. Y cuando comienza la pandemia, todo cierra y tú dices, pues yo voy a reformar el hotel. Reformamos los 4 hoteles, teníamos que arriesgarnos. Siempre entran miedos, pero tuvimos que afrontar decisiones como se hacen las empresas. ¿Cuánto tiempo y dinero invirtieron en esta remodelación? Pues en los 4 hoteles hemos invertido en torno a los 44 millones de euros. Y estamos hablando de que ese capital es 100% privado. El 100% de capital es privado, pero parte de él es fruto de los beneficios de años pasados y gracias a la RIC, parte de ese beneficio no pagamos impuestos y nos obligamos a reinvertirlo. ¿Te parece que nos sentemos y me sigas comentando? Desde luego. Perfecto. Pues allá vamos. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. Bueno, ¿que nos podemos quitar la mascarilla? El Gobierno de España anunció una partida de 90 millones de euros a fondo perdido para impulsar proyectos hoteleros en Canarias y en Andalucía. Y ustedes aparecían en esa lista de beneficiarios. ¿Han podido acceder a esos fondos? Todavía tenemos la posibilidad en los 2 próximos años de acceder a esos fondos europeos, son fondos de incentivos regionales para la construcción de un nuevo hotel aparejado a la generación de puestos de trabajo, pero debido a la pandemia, de momento no hemos podido tomar la decisión de hacer el hotel que íbamos a hacer en Lanzarote. Hemos pospuesto la decisión a un momento posterior en función de cómo vaya la economía, cómo vaya el turismo. Haremos en un futuro ese hotel o no y aceptaremos o no esa subvención de incentivos regionales. No sé si conoces el portal de reservas Hoteles Éticos que pusieron en marcha las Kelly de Barcelona y donde solo incluyen alojamientos que cumplen con condiciones laborales adecuadas. Si esto pasara en Canarias, ¿tu cadena estaría en ese portal? Por supuesto que sí, pero no podrían alojarse en el Parlamento de Canarias, en el Cabildo de ningún ayuntamiento, porque todas esas instituciones pagan el salario mínimo interprofesional, pagan 11.200 euros al año a una limpiadora, mientras que nosotros pagamos un hotel de 4 estrellas 20.000 euros al año a una cámara de pisos. Esto es lo que ocurre es una falta de información. Es decir, la que limpia el Parlamento español gana ahora el salario mínimo interprofesional, 11.200 euros al año. ¿Sabe quién incumple este código ético? Las administraciones públicas, que subcontratan empresas que pagan el convenio de oficinas y despachos, que pagan el salario mínimo interprofesional. No nosotros, que pagamos una cámara de pisos de un hotel de 4 estrellas como los míos, viene a ganar 1.300 euros netos mensuales, mientras que la limpiadora que limpia el Parlamento de Canarias no llegará a 900 euros mensuales. Entonces, lo que tenemos es informar mejor a la gente. Les doy la enhorabuena por ese portal. ¿En algún momento durante esta crisis has calculado cuánto tiempo podrías resistir o tuviste claro que podías mantenerte a flote? Desde un principio que empezó esta crisis decidimos pedir un crédito
un crédito bancario de 25 millones de euros para poder solventar cualquier contingencia que pudiera acontecer, sin saber cuánto tiempo estaríamos en esta crisis. ¿Nos debemos preocupar o podemos ser optimistas? Yo creo que tenemos que ser optimistas. Canarias es un destino a 4 horas de Europa, con un clima único, líder mundial en invierno. Tenemos cierta esperanza, que aunque, si bien las ventas son de última hora, en que empezamos a recuperar los datos del 2019. Muchos representantes políticos y sociales han recalcado en nuestro programa que cuando el turismo ha ido bien, la tasa de paro en Canarias seguía siendo elevada. ¿A qué se debe entonces? A que no hay otros sectores de la economía, es decir, tendrá que haber otros sectores de la economía que tiren, que generen empleo para que el paro baje desde un 20%. El turismo da lo que da. La sociedad ya dice que no quiere mayor número de camas hoteleras, pues habrá que desarrollar otro sector de actividad. Nuestros políticos y periodistas y medios llevan 25 años hablando del monocultivo del turismo y de desarrollar otro sector de actividad. Llevan 25 años hablando. ¿Se van a pegar otros 25 años hablando sin hacer nada? Ahora que van a venir los fondos europeos, es la oportunidad. ¿Usted cree que lo van a hacer nuestros gobernantes? Bienvenidos sea si lo hacen. ¿Y crees que el modelo turístico de Canarias debe cambiar? Que a lo mejor esa es una de las lecciones que nos ha enseñado esta pandemia. Es otra invención que llevan muchos. Muchos llevan con la mentira que el modelo turístico ha cambiado. Falso. Ha cambiado la forma de comercializar el turismo. Antes era un destino como Canarias, el 90% de los turistas venían a través de la turoperación. Hoy en día vienen un 50%. El modelo turístico de sol y playa sigue siendo sol y playa. Y seguiremos siendo un modelo de sol y playa, mal que le pese a algunos, que no sé cuál es la razón. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es mejor nuestro modelo de sol y playa, atraer a un cliente de mayor gasto, aportar o poner en valor, adicionalmente al sol y a la playa, nuestro patrimonio, cultura, gastronomía, pero la razón por la que vienen nuestros turistas a Canarias es el sol y la playa. Pues muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Que vaya bien el resto del día. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Señoras y señores, este ha sido nuestro país de hoy. Muchas gracias por su participación. Mañana más. Mai y Luis son de Tenerife, han venido de vacaciones a Gran Canaria a hospedarse en este hotel. ¿Por qué esta isla y por qué este hotel? La isla porque hacía tiempo que no venía aquí a Gran Canaria, hacía 9 años y me apetecía volver otra vez. Nos ha encantado y el atendimiento del personal, genial. Estamos súper a gusto. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Casi una semana. Son beneficiarios del bono turístico. ¿Cómo les dio por apuntarse? Lo vimos en internet, nunca he tenido suerte en nada, pero... Él se apuntó por un lado y yo me apunté también. Él, después yo lo miré, digo, voy a mirar que ya salieron las listas y tal. Y yo digo, ay Luis, a ti no te tocó. Entonces yo lo miré y digo, uy, pues a mí se me tocó. Uy, yo estaba contenta. Digo, venga, que nos vamos. Si no les hubiera tocado ese bono, ¿habrían venido igualmente? Sí. ¿Ustedes son más de quedarse de vacaciones por Canarias o de viajar por península, por el resto del mundo? No, más por Canarias. El bono consiste en una tarjeta regalo de 200 euros, el cliente tiene que poner otros 200. ¿Cuánto les va a costar la estancia? 500 y algo, hemos puesto Sí, un poquito en total más, pero nosotros vale hemos la puesto, pena. sí, 300 y poco. Vamos, aparte del viaje y eso, pero bueno, en el hotel pues ha salido un poquito más, pero ha valido la pena. Normalmente se suelen gastar ese dinero, se suelen gastar más, se suelen gastar menos. Un poquito Un más. poquito más, la verdad. Poquito. El bono nos vino bien, es una ayuda, Es la una verdad. ayuda. ¿Qué les parece que se tomen ese tipo de iniciativas para ayudar al sector turístico, pero también al final al canario, a la canaria que se queda aquí de vacaciones? Pues a mí me parece estupendo, porque el dinero se reinvierte aquí en donde nos hace falta y la verdad, ojalá lo hicieran todos los años. Si ustedes fueran consejero de turismo, ¿habrían tomado otras medidas para ayudar al sector turístico? Yo creo que esta Yo creo que esto está bastante está bastante la bien, verdad. acertaron en esta. ¿Cuántas personas del entorno conocen que también hayan sido Pues beneficiarios unos del bono? cuantos, sí, la verdad que sí, que unos cuantos. Unos cuantos, sí. Y después de estas vacaciones, ¿a dónde van a ir? Nos vamos para el hierro. Vamos al hierro. Unos días, Unos días. que también nos gusta mucho. Last night I dreamt of San Pedro, just like I never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all the nature world is free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer
Yaisa Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio. Cuando llegó a la consejería el turismo iba muy bien, pero empezaron los problemas. Es un mal momento este para las tres áreas que gestiona. Bueno, indudablemente que sería mucho mejor haberme encontrado con una situación mejor. Todo ha sido crisis tras crisis, ¿no? Pero a mí me gusta sacar lo positivo de cada crisis que tenemos, sin dejar de lado, ¿no?, lo que hay que atender efectivamente y las situaciones dramáticas por las que hemos vivido, pero yo creo que ha sido un momento también de crecimiento. Su consejería tiene un presupuesto de 133.322.360 euros. De esa cantidad, 92,8 se destina al turismo. ¿En qué se ha invertido exactamente? Sí, bueno, hay en torno a 14 millones de euros que van para la Viceconsejería de Turismo. Por otro lado, pues van en torno a 42,3 millones a la Dirección General de Ordenación y Promoción. Y también no podemos olvidarnos que van también 36,5 a infraestructuras turísticas. Bueno, tenemos varias empresas públicas, pero fundamentalmente hay dos muy importantes para el destino. Una es Ecansa, pero hay una empresa muy importante que es Promotur. Y también pues, la Dirección General de Infraestructuras Turísticas también es muy importante y tienen que ir de la mano. ¿Están de acuerdo con cómo se ha distribuido el presupuesto de esa parte de turismo dentro de la consejería? ¿Ustedes lo habrían hecho igual, el empresariado turístico? Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que está haciendo el Gobierno de Canarias en general y la Consejería de Turismo en todo lo relativo a la política turística. Han ido muy por delante el Gobierno de España. España ha ido con un gran retraso y sigue con ese gran retraso. Consejera, además de esos 92 millones de euros, ¿hay otros ingresos que se han ido adhiriendo al presupuesto de su consejería durante el año? Ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo de la pandemia, nos han empezado a llegar los recursos europeos. Por ejemplo, pues hemos tenido los recursos derivados para poder solventar el IBI de los alojamientos turísticos, que lo hemos gestionado desde la Consejería de Turismo a través de Promotur. También tuvimos recursos adicionales como los 15 millones de euros, de los que 10 fueron para los bonos turísticos de la campaña Somos Afortunados y 4,6, los otros 5 fueron para el ocio, la hostelería y la restauración. Nos gusta en este programa, en ¿A dónde va mi dinero?, poner a la ciudadanía en la tesitura de repartir los presupuestos generales de Canarias, y me gustaría que viesen qué importancia le dan al sector turístico, a la inversión en el sector turístico. Otros 5 a lo de turismo. Vale. El turismo, que ahora está en una situación bastante complicada, solo 5 céntimos, solo el 5% del presupuesto. Por ahora. Por ahora. Y nos quedan 5 céntimos para el turismo, que el turismo aquí ahora está complicado. Es que básicamente nosotros vivimos de eso, ¿no? El turismo es necesario también, es imprescindible, porque por lo menos Canarias depende mucho del turismo también. Creo que me voy a dejar fuera esta vez el sector turismo y es un poco injusto. Vamos a ponerlo en el turismo. Mira, al final has decidido turismo. Al final es digamos, el motor principal de la isla, entonces de alguna manera hay que intentar reflotarlo, ¿no? Y nos olvidamos del turismo, por ejemplo. El turismo funcionará en cuanto acabemos con la pandemia. Dar ayuda a esos sectores, turismo muy importante, comercio también, que hay muchos locales cerrados y demás. Si los comercios y el turismo no nos llega, vamos a ver de qué vamos a vivir, de nada. Ahora mismo la situación del turismo está complicada. No, sí, también todo viene ahorita, relacionado. pero no los últimos 50 años. Yo he visto el dinero que estaba entrando aquí. ¿Están de acuerdo con lo que han escuchado? Bueno, por supuestísimo. Es que no puedo decir otra cosa. Además, me siento muy emocionada de la percepción que tiene la ciudadanía del turismo y de lo que lo necesitamos, ¿no? Ojalá tuviera esas personas defendiendo mis presupuestos y presionando para que me pusieran más dinero, porque estaría encantadísima. Consejera, si de usted dependiese, ¿cuánto más destinaría a su consejería? Bueno, muchísimo más. Cierto es que, oye, hasta aquí siempre se ha dicho el turismo va solo, y menos mal que iba solo, pero es que el turismo también necesita que las administraciones públicas implementen políticas ligadas. Yo soy muy partidaria siempre de que el sector público vaya de la mano del sector privado y que vaya alineado en la misma dirección, y así crecemos más, somos más eficaces y eficientes. Y yo le pondría muchísimo más, el triple de presupuesto o más, pero bueno, las cosas se reparten como se tienen que repartir. También ahora estamos en un momento muy delicado, todavía el umbral de pobreza es el que es, ha aumentado como consecuencia de la pandemia. José María, ¿estás de acuerdo con lo que has escuchado? Había uno que decía eso, oye, llevan 50 años, ¿no?, recibiendo. Algunos creen que esta vaca puede durar siempre, ser ordeñada y no alimentarla, pero hay que decir que el turismo es el 35% del PIB, el 40% del empleo. No sé cuánto supone los 100 y pico millones de la consejería, el presupuesto de gobierno autónomo, pero supongo que es mucho menos que el 5%. Sí. No sé si será el 1 o el 2, pero generamos el 35% del PIB y del empleo, el 35% de los ingresos de la comunidad autónoma, y algunos no quieren darnos ni un 1% ni un 2%.
tenemos que dignificar el turismo como el elemento que genera riqueza para esta tierra. ¿Cuántas empresas han podido quedarse en el camino durante esta crisis COVID? En verdad, todos estos datos los veremos en mayo del 2022, cuando venzan los ICOs y haya que afrontar el pago de los mismos. Te das cuenta que esta es una economía que ha sido dopada por los ERTEs necesarios que han protegido a trabajadores y empresas, y también, por otro lado, las ayudas del Gobierno de Canarias, como bien dice la consejera del IBI, y por otro lado los 1.140 millones de Europa que vienen a ayudar a empresas hasta un máximo de 5 millones de euros. Todo esto hace que hayamos hibernado hasta mayo del próximo año. En mayo del próximo año, con el pago de los créditos ICO, veremos la realidad. ¿En qué medida han ayudado las administraciones y sus políticas a hacer más llevadera esta crisis al sector turístico? ¿Has echado algo de menos? ¿Crees que se podía haber hecho más? Si uno pide la excelencia, pues es, en el caso de los ERTEs, que no fuesen al último momento. Eso ha sometido a las empresas, a los equipos de recursos humanos, a un estrés inhumano. Cuando, habiendo estos medios económicos, el Gobierno de España hubiese hecho una venta mejor, de un esfuerzo magnífico que ha hecho las empresas. Yo creo que lo han vendido mal, han hecho nos han dado una ayuda con una mala venta porque era última hora y con crisis y estrés. Y en general todas las ayudas, esta ayuda de 1.140 millones también llega al final. Cuando se dilata en el tiempo, la percepción de muchos es, cuando llega ya lo darás por aceptado, pero habrá sufrido mucho. Yo creo que, no sé, más diligencia en la venta. Las ayudas han sido mejores de lo que esperábamos, en mayor cuantía, pero excesivamente lentas, hay que decir la realidad. Pero desde luego preferimos recibir una mayor cantidad de ayuda más tarde que no recibir ayuda o muy poca con mucha antelación. Por tanto, es imposible que todos estemos satisfechos en todos los términos. A mí me encantaría sacar la ayuda de un día para otro, porque realmente para pagar la necesidad, para solventar la necesidad inmediata que se tiene. El problema que tenemos es, al fin y al cabo, la ley, que no se ha cambiado. Sí que es cierto que teníamos que tener una emergencia sanitaria y ahí se hicieron cuestiones de emergencia sanitaria, pero yo creo que en paralelo se pudo haber arbitrado ya esos pequeños cambios legislativos que siempre se han demandado de forma histórica, pero que además se han acelerado esa necesidad urgente en un momento de pandemia como el actual, que todavía está vigente. Por lo tanto, yo creo que sí, las ayudas son bien recibidas y la verdad que me alegro y que hayan llegado, pero también nosotros como Administración Autonómica nos vemos atados por esos plazos legalmente establecidos que no podemos saltarnos por mucho que queramos. Hacemos ingeniería jurídica muy creativa para poder adelantar una vez que tenemos los recursos, pero sí que nos cuesta muchísimo para que llegue al final, al beneficiario final y que pueda verlo, ¿no? Estamos en tu hotel, vemos un hotel con movimiento de turistas, con movimiento de trabajadores. ¿Podríamos decir que lo peor ya ha pasado? Desde luego. Nosotros hemos estado desde el 19 de marzo, 14 de marzo del año pasado en un sin vivir, donde no sabíamos dónde iba a estar el final del túnel. Fuimos entendiendo poco a poco que la solución era, bueno, que el problema era sanitario, también nos costó entenderlo, que la solución iba a ser sanitaria y al final entendimos que la solución sanitaria iba a dar la vacunación. La gente ya tenía ganas de viajar, pero ya ve las posibilidades de viajar, los estados quitan las restricciones y vemos desde septiembre pasado que recuperamos gran parte de la demanda extranjera. Consejera, otra de las competencias que tiene su consejería es la de tutelar la rehabilitación de la planta alojativa del archipiélago. 33,9 millones de euros se destinan a ese efecto, a mejorar el espacio turístico. ¿Incluyen ahí las obras que se realicen en hoteles aprovechando, por ejemplo, esta pandemia? No, no podemos hacerlo porque no estamos en un estado intervencionista, no podemos entrar en complejos privados. La mayor parte de nuestro presupuesto está destinado a rehabilitación en infraestructuras turísticas porque no tenemos tampoco mucho más presupuesto. De hecho, ahora tenemos un inventario por valor de 700 millones de euros en infraestructuras turísticas, pero no tengo ese dinero para hacerlo. José María, ¿te has quejado de la falta a lo mejor de inversión, de remodelación de esas zonas turísticas, a lo mejor centros comerciales que puede haber en los sures de nuestras islas, que les hace falta un verdadero lavado de cara? ¿Cómo se puede solventar esa situación? Hay que ser justos. Es al propietario de esos centros comerciales quien tiene que acometer esa renovación. Hablamos de centros comerciales que fueron muy rentables, que datan de los años 70, 80, que han sido amortizadas en la inversión 3, 4 y 5 veces, donde sus propietarios no han renovado esos centros. Pero llegado el momento, año 2021, donde tenemos todos los centros comerciales del sur de Gran Canaria en un deplorable estado, yo lo que demando a las administraciones públicas es que, desde el punto de vista jurídico, instrumental, Gobierno de Canarias, empresarios, todos en conjunto, generemos un nuevo formato que a esos empresarios les llevemos a un punto que les invitemos a reinvertir en esos centros comerciales obsoletos. Entre todos tenemos que crear ese clima de reinversión. Podemos a lo mejor quizás
ir ingeniando algún procedimiento conjunto para propiciar esa situación, pero bueno, desde la Dirección General de Comercio ya estamos trabajando, como por ejemplo con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en lo que es la zona comercial, para, pues bueno, en la parte que nosotros ya sabemos que directamente sí podemos intervenir legalmente porque es público y podemos ayudar a la parte privada en ese sentido, desde ese punto de vista, pues ir acometiendo poquito a poco pues cosas que se puedan hacer. José María, ¿has aprovechado la pandemia, aprovechaste el parón, este cero turístico para rehabilitar este hotel en el que nos encontramos? Consejera, ¿se atrevería a decir cuánto le ha podido costar a José María la rehabilitación de este hotel? No me atrevería, pero seguro que muchos millones de euros. ¿Sí? Segurísimo. ¿Cuántos millones de euros, José María? Pues los ahorros de la operación en todos los últimos años. Es decir, somos una empresa familiar, que lo que decide es no repartimos dividendos, todos los beneficios los destinamos a reinversión, o estamos a la RIC, porque queremos intentar traspasar en el futuro nuestra empresa, nuestros hijos, de la mejor manera posible. Muchos empresarios han aprovechado este parón turístico también para rehabilitar sus complejos hoteleros. ¿Podríamos decir que el parón en ese sentido no ha venido tan mal? No creo que han sido tantos, porque muchos, ante la incertidumbre de lo que iba a pasar, no se han atrevido a tomar una decisión. Nosotros las tomamos, pero igual son alocadas. Nos puede salir bien porque ya estamos en el final de la crisis, pero si esta crisis en vez de 2 años hubiese dado 6, hubiésemos cometido un error muy grave en haber renovado. Por tanto, cuando después de pasado sabes si ha sido bien, pero en el momento son decisiones de riesgo. Sí que hemos encontrado nosotros otro ejemplo de otra cadena hotelera que ha decidido remodelar sus instalaciones aprovechando el parón turístico, y me gustaría que lo viese. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. I'm born, so Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, fantástico. ¿Tú qué tal? Bien, yo me la quito ya, la mascarilla. Estamos en el Arona Gran Hotel, que acaba de abrir sus puertas tras una reforma. ¿Ya la tenían pensada esta reforma o se vieron un poco obligados por el cero turístico, por la pandemia? Esta en concreto no lo teníamos prevista. Sí que es verdad que había un hotel del grupo que ya lo teníamos previsto, y además coincidió en el marzo fatídico, ¿no? del cierre total. Estamos muchas veces acostumbrados en la industria hotelera a hacer pequeñas obras con clientes dentro, porque nos cuesta asumir, ¿no? el cerrar un hotel para hacer una reforma, y lo vimos en clave de oportunidad, ¿no? ¿En qué ha consistido esta reforma y cuánto tiempo les ha llevado en total? 1 año y 3 meses. Y bueno, en principio era cambiar los suelos, ¿no? Y también aprovechamos pues para hacer algunas reformas de, digamos, la parte interna del hotel, ¿no? De instalaciones. Y luego incluimos también, que esto lo hemos hecho en los 3 hoteles, un spa al aire libre, ¿no? En total, en este periodo hemos invertido del orden de 16-17 millones de euros. ¿Has podido calcular ya cuánto vas a poder tardar en recuperar lo invertido en esta reforma? Sí, eso es una buena pregunta. La capacidad que tenga de vender a una tarifa en concreto, ¿no? ¿Vale? En principio, los hoteleros no reformamos para recuperar la inversión, sino forma parte de mantenerte actualizado, ¿no? Entonces ya asumes que cada X tiempo tienes que reformar el hotel, no tanto para sacar mayor tarifa o para recuperar la inversión, sino para mantener vivo el negocio. ¿Han podido acogerse a alguna ayuda para esta reforma? Para esta reforma sí, los fondos FEDER, ¿no? Que, bueno, pues siempre que haces una reforma, pues obviamente pues dices el nivel de reforma que vas a hacer, dices para lo que te va a servir para tu negocio, y bueno, pues tienes siempre un porcentaje de esa inversión, digamos, a fondo perdido, que puede estar entre el 10, el 15, el 17, el 18, pero luego viene cuando viene, obviamente, ¿no? O sea, no esperas esos fondos para hacer la reforma. Pueden venir 4 o 5 años más tarde de haber acabado la reforma, ¿no? Tal vez se echa a faltar, ¿no?, que a lo mejor la Consejería de Turismo tenga pues una línea, ¿no?, que a lo mejor los famosos Next Generation puede tener, para de alguna forma, ¿no?, pues valorar el esfuerzo que pueden hacer algunas empresas para mejorar la planta alojativa, porque de alguna forma también estás mejorando el destino, ¿no? España ha reaccionado muy tarde y por eso se han perdido más de 90.000 empresas en España, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad de otros países de defender hemos defendido el empleo, y hay que decirlo, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor es porque el presupuesto español no daba para mucho más, ¿no?, que defender
tal vez por muchos años de vilipendio presupuestarios, pues ha dado para lo que ha dado y bien empleado está, y hemos defendido un poco la capacidad de las personas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Pero claro, si ves lo que han hecho otros estados, ¿no?, de la Unión Europea, pues que pusieron también dinero para defender un poco la estabilidad de las empresas, pues a lo mejor si eso se hubiese hecho desde un principio, pues no se hubiesen perdido tantas empresas en España y por ende tanto trabajo, ¿no?, ¿vale?, tanto fuerza laboral, ¿no? En ese contexto no han sido suficientes y las que están llegan demasiado tarde. ¿Y en general ustedes se benefician de incentivos fiscales de Canarias? Ahora estamos valorando dentro de la empresa dentro del grupo hacer una empresa dentro de la zona CEC, pero bueno, más allá de la RIC, que como te he dicho alguna vez sí que la hemos utilizado, pocas cosas más. ¿Y a nivel estatal se pueden beneficiar de algún incentivo? Bueno, está digamos, el incentivo por la reinversión, ¿no? ¿Vale? Que a nivel estatal funciona y que, bueno, pues cada vez que inviertes en un activo que es para defender el negocio, pues tienes unas ventajas en este sentido, ¿no?, siempre y cuando inviertas en el negocio, ¿no? ¿Crees que en general ha habido sensibilidad por parte del Gobierno de Canarias hacia este sector que ha sufrido de lleno esta crisis COVID? Sí, yo creo que sí. Se podía haber gestionado mejor, seguro, esta crisis, pero bueno, en ese sentido yo creo que lo han tenido claro, ¿no? Esta crisis la ha superado la clase empresarial, ¿vale?, a nivel económico. No hemos aprendido de lo acontecido, ha habido muchos meses, ¿no?, como para que alguien estuviese tomando nota de que sí funciona, que no funciona. Creo que habría que hacer ahora, ¿no?, un libro blanco, ¿no?, de cómo gestionar una crisis, porque crisis como esta, en forma de COVID o de otra forma, se repetirán, ¿no? Y luego, cosas bien, pues lo que te digo, ¿no?, pues entender en Canarias en particular, de que lo que puedo hablar, de que el turismo había que defenderlo, había que blindarlo, ¿vale?, y había que de alguna forma apoyar al sector. Creo que a la gran empresa hay que apoyarla más, porque normalmente esas subvenciones que hablábamos antes siempre va para el autónomo y para la pequeña empresa, y no digo que no, pero bueno, al final la gran empresa parece que se le supone una capacidad que a veces no tiene, ¿no?, ¿vale?, de persistir. Entonces yo creo que a veces se le tiene que poner más en el punto de mira. Si pudieras pedir algo para que ahora mismo se ayude al sector hotelero, ¿qué pedirías? ¿Qué falta? ¿Qué se puede mejorar? Colaboración público-privada, yo creo que es una de las claves ahora, ¿no? Ahora tenemos el contexto de los Next Generation, ¿no?, de los fondos europeos que tanto se habla, que no podemos desaprovechar la oportunidad de utilizar el 100% de esos fondos que vengan de Europa. No podemos únicamente haber tenido la capacidad de aprovechar el 43% de los fondos que han venido a Europa en el último sexenio, por ejemplo. No podemos estar por debajo de la media europea, no podemos ser el peor país de Europa, de los peores países de Europa que aprovechan los fondos históricos que han venido de Europa hasta ahora. Entonces yo creo que ahí, y la empresa también, yo hago un poco de introspección y creo que también tenemos que generar esos lazos, ¿no?, para hacer colaboración público-privada. Los ERTE han sido fundamentales en esta pandemia. ¿Con cuánto personal cuentan y cuánto de ese personal estuvo en ERTE? Spring Hoteles ahora tiene más de 600 trabajadores, ¿vale? Hemos mantenido los fijos y los temporales, ¿vale? Es muy grato para mí decirte que en el Hotel Bitácora hemos recuperado el 100% de la plantilla. Y aquí, bueno, en el Vulcano, que lo abrimos hace un mes, no creo que lleguemos a final de año sin haber recuperado prácticamente el 100% de la plantilla, ¿no? ¿Has calculado las pérdidas provocadas por la pandemia? En momentos del confinamiento mensualmente perdíamos un poco más de medio millón de euros, ¿vale? Entonces, si hemos estado 19 meses más o menos parados, pues 9,5 millones, más o menos, es lo que podemos haber perdido, ¿no? Sí que veía, ¿no?, mensualmente medio millón de euros negativos, medio millón de euros negativos entre los tres hoteles, un poquito más, digo, ostras. Da miedo, ¿no?, esa cifra. Sí, da miedo, da miedo. Pero bueno, lo que te decía, ¿no?, estamos muy contentos de haber tenido la capacidad de invertir, porque hemos generado, digamos, volumen de negocio para otras industrias hermanas, como la de la construcción, ¿no? ¿Qué lección no debe olvidar el sector turístico, el sector hotelero canario de esta pandemia? La importancia que tiene el turismo en Canarias, que a veces lo demonizamos, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando decimos, no, tenemos que buscar industrias paralelas, ¿no? ¿Vale? Bueno, industrias paralelas, y esto es como decirle a un país que tiene petróleo de que, oye, mira, tienes petróleo pero no lo busques. A lo mejor el camino está por ahí, ¿no? No tan solo blindar el turismo, sino asociado al turismo, ¿vale?, pues buscar de alguna forma cómo podemos gestionar mejor, y la tecnología es un camino, ¿no? La zona CEC puede permitir eso, a lo mejor tendríamos que tener, digamos, un centro logístico donde estuviesen todas las startups importantes tecnológicas asociadas al turismo, pues por ahí tendríamos que explorar. En nuestro programa varios representantes políticos y sociales hablaban de que cuando el turismo ha ido bien hay una tasa de paro muy alta, precariedad laboral. ¿A qué se debe? Pues la verdad desconozco yo otras industrias, pero nosotros hemos crecido en personal en los últimos años y además
tenemos proyectos que están estancados por esos propios políticos que no nos permiten, por ejemplo, crecer en planta alojativa, ¿no? Habría que ver si no crece es por las trabas administrativas que hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política del territorio, ¿no? En lo que tiene que ver con la otorgación de licencias. Nosotros tenemos más trabajadores que hace 10 años y queremos tener más si las administraciones están a la altura para otorgarnos esas licencias que necesitamos para seguir creciendo en planta alojativa de calidad. ¿Qué temporada de invierno esperas? Buena, bueno, tengo que decirla, ¿no? Es decir, igual que a lo mejor hace 6 meses era muy negativo, hemos visto, ¿no?, que los mercados están respondiendo, sobre todo el británico, que es muy importante para nosotros, pero otros mercados también, el belga, el danés, ¿vale?, el alemán, el escandinavo, que ya empiezan a viajar y ya tenemos reservas de clientes repetidores, que eso se mantendrá hasta marzo sin lugar a dudas. Entonces yo creo que el invierno, si todo sigue como está y no pasa nada, creo que va a ser un invierno no alejado del 2019, pero que permitirá sostenibilidad económica para los hoteles. Por último, Miguel, sabiendo que te está escuchando la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ¿algo que quieras añadir, que le quieras comentar? Pues mira, 2 cosas. A lo mejor que den algún tipo de ayuda, ¿no?, ¿vale?, desde la Consejería de Turismo ahora en el contexto de los fondos europeos. Y el tema del aeropuerto, por ejemplo, que me parece muy importante. Hay muchos compañeros míos que están luchando por eso. Les pido liderazgo para defender la necesidad de tener un aeropuerto a la altura del destino, en los Reyes Magos. A ella y a los Reyes Magos se lo pido. ¿Están de acuerdo con lo que dice Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels? Yo creo primero contestar a esos políticos que dicen que yendo bien el turismo tenemos un 20% de paro, también digan que yendo mal, como en 2 años de pandemia, si no es por los ERTES y por todo, hubiésemos tenido un 40% de paro. Es decir, gracias al turismo tenemos un 20% de paro. Sin turismo tendríamos 40%. Y sin turismo llegaríamos a 1970, donde los canarios emigraban a América. Es decir, a partir del desarrollo turístico, los canarios dejaron de emigrar a América. Es verdad, el turismo no es capaz de rellenar la riqueza para la totalidad de la población ni de hacer desaparecer el paro. ¿Por qué? Porque el turismo necesita también de un sector industrial, de otros sectores de la economía. Por tanto, yo llamo demagogia a esas frases. En el caso del aeropuerto de Tenerife, que seguro que es necesario por ser unos aeropuertos, junto con la de Gran Canaria y las otras islas, el conjunto de aeropuertos insulares canarios son de los más rentables de España, por supuesto que merecen la inversión pública, pero no es competencia del Gobierno de Canarias, es competencia del Ministerio de Transportes o de AENA. Cierto es, como bien dice Mañaricúa, que no es mi competencia, pero bueno, eso no me impide pues a veces alzar la voz, por lo menos para sumar, aunque no sea mi competencia directa, pero bueno, es una lucha histórica que yo creo que también se tendría que hacer justicia de una vez por todas en esos presupuestos. José María, distintas federaciones y asociaciones pertenecen al Consejo Canario de Turismo, que asesora en materia turística al Gobierno de Canarias. ¿Se sienten escuchados? ¿Sienten que se escuchan sus opiniones? Nuestra relación es muy cercana, no siempre estamos de acuerdo con todo, ni con la consejera, ni con el presidente, ni con el Consejo de Sanidad, pero muy cercanos y los escuchamos y en el mayor número de los casos ha tomado la consejería, el Gobierno, decisiones de acuerdo con las patronales. Yo creo que es la legislatura en la que más veces se ha convocado de toda la democracia, me pinta. Un 95% de las decisiones que he adoptado en la consejería que les ha afectado a ellos directamente, siempre lo hemos hablado previamente. Cierto es que siempre tenemos distintos puntos de vista y es muy enriquecedor porque a veces yo opino una cosa, ellos opinan otra, es diferente, pero al final dicen, pues tienen razón, o al revés, ellos empiezan opinando una cosa y otra y ellos me dan la razón a mí. Pero te pongo un ejemplo, el 25 de junio del 2020 hubo unos vuelos pilotos de TUI a Baleares y Canarias y también iban a ir a Cabo Verde que se desecharon y al final no vinieron a Canarias, porque Canarias, la consejera con las patronales exigimos que viniese con un PCR previo. Baleares lo aceptó. Hemos acabado no con PCRs, hemos acabado o vacunados o con PCR o estando... Esto lo decidió Canarias en finales de mayo, junio del 2020. El Gobierno de España ha tardado en verlo, bueno, no voy a decir ningún cargo, pero han tardado un año después, o sea, es un año antes en Canarias, no una hora antes en Canarias. Esta ha sido la labor de la consejería y las patronales. Que esto no ha tenido eco, porque al final somos una cosita pequeñita que metemos un poco de ruido y poco más, pero un año de adelanto respecto a España, y es una realidad. ¿Se ha sentido presionada en algún momento, consejera? Sobre la gestión o las decisiones que yo pudiera adoptar en cada momento pesa el 35% del Producto Interior Bruto y el 40% del empleo de Canarias. Eso de forma directa, pero nunca me he sentido bloqueada.
Nunca me he sentido bloqueada y también es gracias a ese apoyo de las patronales, a ese apoyo del sector privado también del resto del sector público, que nos ha llevado a defender a veces incluso posiciones arriesgadas, como comentaba Mañaricúa, que nadie nos entendía, nos podía tildar de locos, pero es que lo veíamos. Entonces, en ese convencimiento y con ese respaldo del que estoy sumamente agradecida, pero de por vida, porque si no, no hubiera gestionado esta crisis de esta manera o hubiera quizás sufrido más, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Que hubiéramos llegado antes, si lo hubiéramos aplicado, a lo mejor quizás. Nos quedaremos siempre con esa duda, porque también cierto es que también me daba muchísima rabia pero rabia interna de por no poderlo aplicar en Canarias. Veíamos como, por ejemplo, pues medidas que nosotros ya habíamos articulado en Canarias, en consenso con el sector privado, no eran aceptadas a nivel estatal, todavía a nivel europeo, porque iban más lentos, ¿no?, por distintas razones. Pero de repente las veíamos que se aplicaban nos llamaban desde las Islas Galápagos y desde otros países para reactivar el turismo. Un ejemplo, me alegro porque esos destinos lo hayan aplicado, pero digo, ¿por qué nosotros, que fuimos los que nos lo inventamos, no pudimos aplicar esto en nuestro territorio para salir antes de esto, ¿no? 38,9 millones de euros se destinan a Promotur. ¿Qué es exactamente Promotur? ¿A qué se dedica la empresa pública? Bueno, pues Promotur tiene como fin social el estudio, la promoción, el fomento de lo que es la actividad turística, en este caso de Canarias. Y bueno, hasta ahora pues se dedicaba fundamentalmente a la promoción pura y dura, por así decirlo. Que esto no significa que critique esa situación, sí, pero a partir de este momento en el que nosotros entramos en la consejería, también lo que hemos hecho es darle un nuevo enfoque. Por ejemplo, la hemos nombrado entidad colaboradora para gestionar subvenciones en el momento de la pandemia. O, por ejemplo, para aterrizarlo un poco también, cuando la gente ve que vamos a Fitur, a la World Travel Market, a la ITV, bueno, a la ITV yo todavía no he podido ir, pero para que la gente se haga una idea, también es la entidad que se encarga de gestionar toda la que es la imagen de Islas Canarias allí. Precisamente vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué acciones, qué campañas se gestionan desde Promotur? ¿En qué se invierte ese dinero? Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur. Por primera vez el Gobierno de Canarias abrió una convocatoria pública para designar al gerente de esta institución y te escogieron a ti entre 76 candidaturas. ¿Por qué crees que te escogieron? La experiencia que aporto, la capacidad, los proyectos anteriores en los que estoy involucrado, el entender que podía ser útil para los retos que tiene el turismo de Canarias, en concreto el avanzar hacia un turismo más sostenible y un turismo más digital. Asumes el puesto en un momento complicado con esta crisis turística. ¿Te imaginaste un escenario como este, con esta crisis turística en Canarias? No, esto era imprevisible de todo punto de vista. Yo quizá diría que hasta lo del volcán podía ser más previsible viviendo en un archipiélago volcánico, que algún día pudiéramos ver en vida una erupción. Que hemos sabido gestionar adecuadamente, si se puede decir, esta situación tan crítica. Prueba de ello es que el destino nunca cerró, cerraron los emisores. Alrededor de 50 millones de euros es el presupuesto de este 2021 para la promoción de la marca Islas Canarias. ¿A dónde va todo ese dinero? La mayor parte va a promoción, una parte importantísima a conectividad. Hemos lanzado ya 2 fondos de incentivos para la recuperación de la conectividad. El tercer fondo para este invierno, ¿no? Cogiendo el periodo de octubre hasta diciembre, va a haber una línea de 5 millones de euros para que las compañías que están muy afectadas puedan priorizar el destino Canarias. ¿Cuántas campañas publicitarias han llevado a cabo este 2021? El dato exacto hasta el mes de agosto son 1.112 campañas. Una campaña puede ser una cosa muy pequeñita y ahí estarían casi todas las campañas que lanzamos a diario automáticamente, y después están las campañas tácticas de branding que hacemos, por ejemplo la campaña de este invierno, ¿no? ¿Y ya se ha llegado a recuperar esa inversión que se ha hecho en promoción de la marca Islas Canarias con la llegada de turistas? No hemos recuperado las cifras todavía. Este año difícil vamos a alcanzar una cifra de 5 millones de visitantes frente a los 15 que llegamos a tener, por encima de esa cifra, ¿no? Estamos en ese proceso de recuperación. Con esta pandemia han tenido que cambiar la forma de vender el destino Canarias. Sin duda. La pandemia ha cambiado el comportamiento del usuario. Evidentemente la seguridad ahora es un elemento absolutamente crítico.
la estabilidad. Todos los destinos nos hemos puesto a cero, literalmente, y ahora todos arrancamos, no hay posición previa garantizada a futuro. Canarias en toda esta etapa ha entendido que éramos la oficina con el mejor clima del mundo y rápidamente respondimos y hemos, creo que, surfeado la ola de interés por conocer y hemos acogido a miles de trabajos remotos y no hay artículo de prensa que se escriba, por lo menos en Europa, que no aparezca un caso de Canarias y hemos situado en este periodo a nuestras dos capitales, nuestras dos islas capitalinas, en el top 10 de los destinos para trabajadores remotos del mundo. El turismo deportivo de entrenamiento, es decir, ha sido extraordinario también. Muchos equipos vinieron a entrenar a Canarias porque aquí se podía hacer una vida casi normal. 30 medallas que se dieron en todas las disciplinas de vela en las pasadas Olimpiadas de Tokio, 21 estuvieron entrenando en Lanzarote. Este año han invertido una cifra histórica en turismo interior, 1,1 millones de euros. ¿Ha tenido éxito? Estamos muy satisfechos de la promoción. Primero era lo que tocaba y además los canarios han respondido. Es decir, igual que han respondido los peninsulares, ¿no? Han viajado por Canarias como nunca y en concreto con el esfuerzo extraordinario del bono turístico, y detrás de eso hay mucha tecnología que nos va a ayudar para seguir trabajando un ámbito que tenemos que trabajar más, que es la fidelización, la vinculación, el conocimiento del turista de Canarias. José María, ¿estás de acuerdo con lo que dicen desde Promotur? ¿Crees que repercute en la llegada de turistas? Desde luego, pero es una empresa de éxito. Si con 39 millones de inversión logra que en el 2018 hubiese 16.000 millones de gasto turístico, con 39 millones, 16.000, yo quiero negocios así. Es decir, es el dinero mejor invertido del mundo. Desde luego que podemos hacer el turismo mejor. Podemos hacer un turismo que llegue más a todas las familias y irradie más la riqueza en mayor proporción a todos. Desde luego, pero tenemos que hacerlo mejor. Tendremos que tener un turista de mayor gasto y tendremos que ir tomando medidas, pero no va a llover del cielo. Hay que darse cuenta que hoy son competencias municipales, hay que entenderlo. Tenemos en las playas de Canarias las mismas hamacas que hace 30 años. El mundo ha cambiado. Costas sigue tratando a Canarias, Costas en Madrid, igual que hace 30 años. Canarias, que ahora va a recoger las competencias, esperemos poder tener un destino donde podamos dar a los clientes aquello que requieren y, por tanto, revierta un turista de mayor gasto y revierta en toda la sociedad. Tenemos mucho por hacer, desde luego que sí. Me gustaría que vieran también en este momento otra campaña que en este caso no ha hecho Promotur. La mayoría de los establecimientos turísticos llevan casi un año cerrados, pero les siguen cobrando tributos por servicios que no reciben. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo a cobrar. Esta situación da miedo. No quieren regalos, pero tampoco pagar por lo que no reciben. Acabamos de ver una película de terror. ¿Cómo y cuándo surgió esta idea de la campaña conjunta de Asotel, Asofuer, FTL y la FED? Ya habíamos hecho alguna acción de dirigirnos a los ayuntamientos turísticos, en nuestro caso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con poca respuesta por parte de ellos, ya pidiéndoles pues algún tipo de rebaja fiscal, dado que los hoteles estaban cerrados, y los compañeros de la provincia de Las Palmas también empezaron a hacer lo suyo por su cuenta, dirigiéndose también a sus ayuntamientos turísticos y con un resultado similar. Entonces dijimos que teníamos que hacer algo más y entonces fue cuando empezamos a vislumbrar una campaña, ¿no? Y es cuando ahí pues contactamos con la movida. Tú como creativo, que normalmente pues se promocionan las bondades de Canarias, ¿no? ¿Qué te pareció embarcarte en una campaña como esta? Es un caramelito. Cualquier cosa que salga de lo convencional, en este caso nos pusieron sobre la mesa un problema que nosotros desconocíamos. Nos planteamos hacer eso, pues una película de miedo, porque realmente lo que estábamos viendo daba miedo. ¿Es más difícil hacer un tipo de campaña como esta que es más bien negativa? Al principio teníamos nuestras dudas de cómo enfocarlo para que la gente no tuviera una imagen de la patronal como pedigüeños, ¿no? O sea, patronal, gente con pasta, ¿no? Es lo que todos pensamos, ponen la mano encima, ¿no? Entonces dijimos, es que es distinto, es un poco ver la importancia de la patronal hotelera en lo que es turismo aquí en Canarias. Es nuestro motor, es de lo que vivimos prácticamente todos. Esas dudas de las que hablabas hizo que en algún momento ustedes propusieran a las patronales turísticas hacer otro tipo de campaña, ¿o no? Desde el principio
Lo tuvieron claro. La única pregunta que les hicimos ellos si ellos habían valorado esa parte negativa que seguramente iba a saltar, porque siempre hay esos famosos odiadores, ¿no? Esa mano que vemos en el vídeo, ¿de quién es y qué venía a cobrar? La mano simula, digamos, el afán de lucro, en este caso de las administraciones públicas, quizás las más cercanas, en este caso eran los ayuntamientos, que podemos entender y hemos hablado con ellos y nos hemos sentado en una mesa, entendíamos que las necesidades sociales que se estaban planteando por esta situación de COVID eran enormes. Pero también le hacíamos entender que si las empresas caían, la situación social iba a empeorar mucho más. Claro, después ha habido casos de fraude fiscal, son conscientes de que para pedir también hay que cumplir con Hacienda. Si intentamos explicar la realidad a partir de excepciones es complicado explicarla, ¿no? O sea, en Canarias puede haber 1.200, 1.300 establecimientos autorizados entre hoteles y apartamentos. Si hay 1, 2, 3 o 25 que incumplen, lo que no podemos explicar la realidad del sector de los 1.300 por 25, ¿no? Esas son circunstancias que la Administración evidentemente los pondrá, digamos, volverá al redil con sanciones administrativas, incluso dependiendo de la situación con multas y penas mayores si corresponde en función, pero desde luego no se puede explicar la realidad de todo un sector que cumple mayoritariamente por unos casos aislados, ¿no? ¿Qué gastos puede tener estando cerrado un hotel mensualmente? Un hotel de 4 estrellas puede estar en torno a los 200.000 euros de IBI al año, perdón. Pues va sumando y al año se te puede montar entre los 700 y 750.000 euros el hotel cerrado, produciendo cero ingresos. ¿Crees que existe falta de sensibilidad por parte de las administraciones con los empresarios turísticos? No, ni más ni menos que en Canarias unos 2.400 millones de euros al año aporta el turismo a las arcas públicas, ¿no? Y ahora lo que estaba pidiendo era digamos, oiga, no voy a pagar, no una amnistía fiscal, en ningún momento se habló de eso, de amnistía fiscal, se habló de que aquellas tasas que se estaban relacionadas con servicios que no se estaban produciendo se dejaran de cobrar o se adaptaran a la situación real. Si antes te cobraban 100 porque producías residuos y ahora no produces, pues te cobren 20, pero no 100. ¿Y creen que ha servido esta campaña, que han conseguido el efecto que buscaban? Yo creo que sí. Nada más salir la campaña, a la semana nos empezaron a pasar datos de que muchos ayuntamientos efectivamente pues habían llamado o habían dicho, oye, adelante, vamos a reducir un 50, un 60, un 70. La convocatoria de ayuda para pagar el IBI arrancó a principios de septiembre, finalizó el 4 de octubre. ¿Creen que en parte se ha conseguido gracias a la presión que han ejercido ustedes con esta campaña? Fue a principios de 2021 cuando nos sentamos las patronales con el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, consejero de Hacienda, y buscando una solución a esta situación, valga la redundancia, tan grave que teníamos. La forma que vimos de inyectar dinero a las empresas de forma rápida, directa y contundente era a través de devolver un impuesto, como el impuesto de bienes inmuebles, que es una cuantía importante, como decíamos antes, para los hoteles, y que de una forma directa, ¿no? ¿Se puede decir que el sector ya ha resucitado? Soy optimista por naturaleza, pero lo que no me gusta es tirarme a la piscina sin ver que haya un poquito de agua, ¿no? Por si acaso que te vayas a dar un batacazo. A ver, están entrando reservas, eso no lo niega nadie, hay perspectivas positivas, pero hasta que no vea los aviones llegando en número como hacían en 2019 y con la ocupación que decía, pues yo no me atrevería a decir que estamos ya superada la crisis. Ustedes se han negado a esa subida de salario que establecía el convenio provincial de la hostelería. ¿Por qué? Cuando se negoció el convenio provincial, que está vigente, del año 2018, fue en octubre del 18, éramos conscientes, podíamos prever que se iba a producir una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Los incrementos estaban pactados y había que subir los salarios a partir del 1 de julio de 2020 un 2,5% y a partir del 1 de julio de 2021 un 2%, o sea, un 4,5% en un momento de cero ingresos, ¿no? Abrimos la mesa de negociación con la intención de paralizar ese incremento y lo podíamos posponer, ¿no? Lo que pasa es que la parte digamos, sindical se negó o puso encima de la mesa unas condiciones que no eran aceptables para la patronal en ese momento. Lo que intentábamos era trasladar ese incremento salarial a un momento que estuviera el sector mejor. Bueno, pues al final los tribunales nos dieron la razón porque no hubo acuerdo en la mesa y efectivamente las empresas han tenido que pagar, han tenido que subir los salarios un 4,5%, que creo que no ha ocurrido en ningún otro sector, ¿no? Y aun en plena crisis, hoteleros de Tenerife inviertan en una aerolínea propia. Ha sido una apuesta muy arriesgada, pero esto no es una idea que surja ahora. Yo me acuerdo, el presidente Azotel empezó, cuando entró en el año 2011, empezó a hablar de la necesidad de mejorar la conectividad aérea de Canarias. Hubo varios intentos que no cuajaron. Veíamos proyectos que te venía gente gente supuestamente experta que te decía que con menos de 30 millones de euros esto no arrancaba una compañía aérea. Decíamos, madre mía, pues esto es un negocio de ricos, ¿no?
Y haciendo números y después de analizar muchos proyectos y reunirnos con muchas personas, vimos con alguien que nos parecía, ese socio industrial, experto en el sector aéreo, pues nos hizo una propuesta que parecía interesante, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, la idea ha sido una apuesta arriesgada y también en un contexto en el que la demanda está muy tocada, ¿no? Esto es un proyecto privado que surge de un conjunto de 14 empresarios y empresarias hoteleros de aquí, de esta provincia, y son ellos los que han arriesgado su dinero. Y por último, sabiendo que les está escuchando la consejera de Turismo, ¿algo que quieran decirle? Mantenemos contacto con ella, nos conoce perfectamente, la conocemos y bueno, sabemos que están haciendo muchísimos esfuerzos, pero bueno, sobre todo tenemos que seguir recuperando esa conectividad, que es lo que nos va a dar sí o sí la necesidad. También las compañías aéreas, ellas lo saben, están muy tocadas. Una compañía aérea, no, si con un avión tienes problemas, con 50 aviones tienes muchos más problemas, y desde luego el objetivo es poco a poco, pero que sobre todo podamos recuperar conectividad y acuerdos con los mercados emisores tradicionales, británicos, alemanes, que no depende todo de nosotros, depende también de la situación de pandemia en estos países, y después ya los nórdicos, que suelen venir más en temporada de invierno. ¿Están de acuerdo con lo que han visto, con lo que han escuchado? Bueno, yo no es opinar, es hechos ciertos y objetivos. Es decir, hemos pagado, son 15, 16, 17 meses de tasas de basuras por basuras inexistentes. Hicimos esa campaña con mayor o menor gusto, con mayor, iba a decir, sin acierto, porque no hubo una respuesta, y fue el Gobierno de Canarias que nos ha venido a pagar el IBI turístico. Pero lo que más nos dañaba era tener que pagar por unas basuras que no eran recogidas. No ha sido la mejor decisión por parte, pero ya es un tema pasado y tenemos claro que tenemos que trabajar los asentamientos de futuro. Yo creo que también se tenía que haber traducido en su justo momento también al ámbito local. Pero también, por otro lado, entiendo la vorágine de las entidades locales, de los ayuntamientos, donde saben que sus tributos, sus únicos ingresos vienen de donde vienen, y tienen al ciudadano tocando en la puerta que se ha quedado sin comer. Lo propio a lo mejor hubiera sido que hubiera existido un diálogo entre ellos. Estoy totalmente convencida, después de mi experiencia personal, que ellos hubieran podido llegar a una mejor solución, o por lo menos un entendimiento mejor en un momento tan delicado para ambos. ¿Comparten la idea de la línea aérea? ¿Se sumarían a invertir o no sale a cuenta? Es una idea magnífica. Toda decisión por parte de cualquier canario, cualquier asociación, cualquier federación de generar conectividad con Canarias, habría que estar agradecido y dar gracias. Lo que también hay que decir que es un negocio millonario y es un negocio muy difícil. Yo creo que el fin que ellos han pretendido con esta línea aérea es ganar en soberanía. A nivel, por ejemplo, de administración pública, desde luego que como Consejería de Turismo hablo ya, en un momento dado, pues obviamente vinieron a hablar con nosotros como no podía ser de otra manera, y lo que sí que le ofrecimos es lo mismo que le ofrecimos al resto de compañías aéreas, es decir, en el sentido en el que se puede pues promocionar Canarias a través de las líneas aéreas o los incentivos a los que puedan acogerse de la misma manera que cualquier otra línea aérea. Si ellos cumplen con los requisitos, bienvenido sea, pero no podemos ir más allá. En los últimos años hemos visto el auge del alquiler vacacional. ¿Suma o resta valor a Canarias como destino? Si me permite, consejera, es que no es que suma, resta. No generamos la oferta a los oferentes, son los demandantes que piden productos en el mundo. Y si el demandante, el señor de Suecia, de Estocolmo, quiere venir a Canarias a una vivienda vacacional y no quiere venir a un hotel de los míos, ¿por qué le vamos a negar esa posibilidad? Y parecerá un poco extraño, pero tenemos que dar a los turistas aquello que nos demanden, que vaya en favor de la economía, y por tanto el alquiler vacacional es imparable. Es lo que yo opino. Me gustaría que escuchasen a Doris Borrego, la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris Borrego, eres presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Cuántas viviendas vacacionales hay en Canarias? En el año 2019 los datos oficiales reflejan que había 38.000 viviendas vacacionales. Nosotros calculamos que hoy por hoy habrá unas 30.000 viviendas. ¿Y hay islas o municipios más o menos permisivas con el desarrollo del alquiler vacacional? Todo depende del color político. Algunos municipios son más o menos restrictivos, como hemos visto, por ejemplo, en Gran Canaria ahora, con la normativa tan restrictiva que ASCAF ha tenido que recurrir en los tribunales una vez más. ¿Este tipo de vivienda tiene impacto en la economía de los municipios? No sé si nos puedes poner algún ejemplo real, palpable.
En el año 2016, el impacto económico de la vivienda vacacional era de 1.500 millones de euros al año. ¿Tienes alguna estimación de las cantidades que han podido ingresar en 2020 y en lo que llevamos de 2021? Si en el año 2016-2017 la vivienda vacacional generaba en torno a 70 millones de IGIC, pues evidentemente esto se ha reducido a prácticamente la mitad. Y a nivel de regulación, ¿cuál es la situación de la vivienda vacacional? La vivienda vacacional está regulada por el decreto 113/2015, que una vez aprobado tuvo que ser recurrido por ASCAF en los tribunales, que nos dio la razón. Luego tenemos a los diferentes cabildos también, que dependiendo otra vez de la voluntad o no, son más o menos restrictivos. Y luego también tenemos las dificultades en cada ayuntamiento, pero vamos, estamos ahí en vías de solución. Tanto es que tenemos de las 30.000 viviendas que calculamos que se están alquilando, cerca de 23.000 ya totalmente regularizadas. Y luego siempre queda, como en cualquier otro sector, algún que otro rezagado que no se quiere regular, pero ahí la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional es absolutamente contundente, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Y luego hay otros que ni siquiera saben que se tienen que regularizar. Sí es verdad que estamos atendiendo a extranjeros, el teléfono a extranjeros, que preguntan, pero yo no me tengo que regularizar porque yo soy alemán, porque yo soy inglés, porque yo soy sueco, porque yo no tengo por qué regularizarme, porque yo pago mis impuestos fuera. No ha habido ni tan solo una sola campaña informativa de lo que debe hacer un propietario de una vivienda vacacional. Sí es verdad que a nivel regional hemos detectado un cambio importante de actitud, de voluntad. ¿Y existen subvenciones directas del Gobierno de Canarias para el alquiler vacacional? No, no son empresarios y no tienen por qué ser autónomos, pero sí tienen la obligación de pagar IGIC. Es decir, tienen todas las obligaciones de pagar sus impuestos, pero a la hora de beneficiarse por ayudas no se pueden acoger. Somos una modalidad turística, hemos sufrido la pandemia al igual que cualquier otra modalidad, y a la hora de podernos beneficiar de ayudas, estos propietarios han quedado totalmente excluidos. ¿Y cómo es la relación entre ustedes y los grandes hoteleros? ¿Se ven como una amenaza, sobre todo ahora que no hay tanto boom turístico? No somos una amenaza, porque nada tiene que ver. Por otro lado, a ustedes se les ha acusado de provocar un incremento en los precios del alquiler convencional. ¿Qué tienes que decir a eso? Solo puedo decir que este es un estudio de 2019 encargado al Instituto Otides de la Universidad de Las Palmas, que desmiente que esto sea cierto. La vivienda vacacional representa un escaso 3% del total de viviendas que existen en Canarias. Sí se nos ha utilizado políticamente y se nos ha señalado como culpables de lo que ocurría. ¿Algo más que quieras añadir, teniendo en cuenta que te está escuchando la consejera de Turismo, Yaisa Castilla? Agradecerle que nos está entendiendo, que nos está escuchando. Para nosotros es un cambio muy importante después de lo que hemos sufrido durante tantos años. Tendemos la mano y esperamos que podamos intensificar y que se puedan materializar todos aquellos proyectos por el bien no solamente de los propietarios de las viviendas vacacionales, sino, como ya he dicho antes, de toda la economía circular. Incluso lo que está evitando es la despoblación de muchísimos municipios. Lo que queremos es que todos contribuyan en el ecosistema y en lo que es el destino Islas Canarias, y también les agradezco mucho esa colaboración, porque si no, no podríamos también pues poner en valor este tipo de alojamiento en Canarias. ¿Son optimistas de cara al futuro que le espera al sector turístico en Canarias?
Yo sí soy optimista, también es verdad que por naturaleza lo soy, pero es cierto que ahora más que nunca los datos nos respaldan, ¿no? Esperamos cerrar con 5 millones de turistas el 2021 según los estudios de Promotur. Estamos cambiando también a su vez en paralelo el modelo turístico, a lo mejor muchas personas piensan que no, pero sí. Creo también que la industria turística es la primera que se va a recuperar de las otras por su resiliencia y por su adaptación rápida. Eso no significa que esa recuperación vaya a compensar las pérdidas que hayamos tenido. Vamos a tardar. Yaisa Castilla, José María Mañaricúa, muchísimas gracias a los dos por participar en el programa. Muchísimas gracias. La prevención es la gran olvidada. Siempre va a salir más barata que la extinción. Lo que verdaderamente importa es el coste de la reconstrucción. Ahí es donde hay que gastarse el dinero. Nos hemos preguntado qué ha ocurrido, por ejemplo, con personas que fueron víctimas de otra catástrofe, como el incendio de Gran Canaria en el año 2019. Me dieron un 70%, el otro 30% cuando termine la obra. Mucha gente se ha quejado porque no le ha llegado todo lo que quería, pero bueno, ellos dieron ayuda, lo prometieron, y espero que también a los vecinos de La Palma se la den, porque ahí hay casos peores, que hay personas que han perdido todo. Las primeras ayudas, 10 millones que saldrán hablo con usted y espero que cuando esto se emita ya esté listo, esas salen casi sin ningún trámite. Es usted también abogado, de su consejería además depende ese área de justicia. ¿Cómo valora el estado de la justicia en Canarias? Bueno, es mejorable. ¿Por qué decidió cambiar la toga por la política? El consejero Julio Pérez me propuso y dice, ya que tanto te quejas, ven tú a trabajar a ver si lo mejoras. Diría que la política es justa con la ciudadanía.